Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Palabra del apóstol Pablo. Dios te bendiga. Vamos a leer otra versión que dice así: el Nuevo Testamento, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Pacto, no de la letra, es decir, la antigua ley de Moisés, sino del Espíritu, el Espíritu Santo, porque la letra mata. Esto se refiere a la ley de Moisés. Lo único que la ley podía hacer en aquel entonces era matar, pero ella no perdonaba, ella mataba, ella justiciaba el pecado. Pero el Espíritu vivifica, y es así por Cristo, debido a lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. Romanos 8:1-2. Vamos a Romanos 8:1-2. Romanos 8:1-2 dice: el libro de, dijimos, Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos 6:3-5, y nosotros siendo bautizados en su muerte, que habla de la crucifixión, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Esto quiere decir que dependen de la fuerza personal, de la capacidad de ellos mismos o del gran esfuerzo religioso para vencer el pecado, y no podían a través de la ley hacer esto. Por eso que está la gracia. Sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo trabaja exclusivamente dentro de los límites legales de la obra terminada en Cristo Jesús. Nuestra fe en aquella obra terminada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo, que garantiza la victoria. 2. Porque la ley, lo que estamos a punto de dar, es una ley de Dios, ideado por el carácter divino en la eternidad pasada. Primera de Pedro 1:18-20. Primera de Pedro 1:18-20. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios para la victoria del Espíritu. El Espíritu Santo, es decir, la manera en que el Espíritu obra de vida. La vida viene de Cristo, pero por el Espíritu Santo. Juan 16:13-14. En Cristo Jesús, cuando Pablo usa este término, uno de los derivados, él se refiere sin fallar a lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hace que esta vida sea posible. Me ha librado, me otorgaba victoria total, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas son las dos leyes más poderosas del universo. La ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús sola es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte de Moisés. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por alguna manera aparte de la fe en Cristo y en la cruz, él está condenado al fracaso. Es decir, cualquiera que trate de hacer las cosas apoyándose en su propia prudencia y en su fuerza, lejos de la cruz de Cristo, lejos del mensaje cristocéntrico, perecerá. Porque sin Cristo no somos nada. Todo mensaje debe ser cristocéntrico. Vemos, mi hermano, que Pablo hace diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley versus la gracia. La razón que Pablo da aquí es que los judaizantes atacaban a los corintios y trataban de mezclar la ley con la gracia. Pero no era lo que Dios traía para la humanidad. Por esta razón, Pablo demuestra que la superioridad que él tiene a través del Espíritu Santo, el nuevo pacto, que va por encima del viejo pacto. Es decir, un pacto es una promesa dada y acordada a través de un testamento. Y para que un testamento se ejerza, debe alguien morir, si no, no hay testador.
El viejo pacto es un sistema legal entregado por Moisés bajo el mismo, que daba la bendición, condicionaba a los hombres en su obediencia. Si éste no cumplía, éste moría. Era un pacto por obras, un acuerdo entre Dios y los hombres, en el sentido de que si el hombre no cumplía su parte, Dios cumpliría la suya, que era la ejecución. Pero debido a la dependencia del hombre, no podía proceder justicia en sí mismo. O sea, el hombre jamás iba a poder hacer la justicia de Dios porque el hombre es débil y peca. El nuevo pacto es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, donde Dios mismo se compromete a bendecir y a dar libertad al ser humano, al hombre, a su creación. Y esa libertad viene por gracia inmerecida, por medio de la redención de Cristo a través de la cruz, quien se entregó voluntariamente. A él no lo mataron los judíos ni los romanos. Cristo se entregó voluntariamente para darnos salvación y reconciliar a la creación con el Creador. Todo lo que está bajo el nuevo pacto depende de Dios y no de los hombres, ni por sus obras. Todo lo que está en el nuevo pacto depende exclusivamente del Espíritu Santo, de Dios, del perdón y del arrepentimiento que cada uno tenga que ejercer para llegar a esa relación con Dios. Dios rasgó el velo cuando Cristo expiró. Eso significa que tenemos acceso a la presencia del lugar santísimo sin hacer rituales religiosos ni sacrificios de machos cabríos. Dios quiere más que sacrificio, obediencia, lealtad, búsqueda. Es por ello que no depende de los hombres sino de Dios y no del hombre por sus propias obras. Todo esto está bajo el nuevo pacto. Por ello, el nuevo pacto puede conseguir lo que el viejo pacto no pudo conseguir. ¿Qué es lo que no pudo conseguir el viejo pacto? La salvación. Solamente Jesucristo cumplió toda la ley. Él fue el único perfecto y Él es el único que puede ofrecer la salvación gratuitamente a todo aquel que cree. La salvación no viene por la letra, sino por el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay personas que van a los seminarios y estudian en los seminarios y crecen en el ego, en vez de crecer en conocimiento y en humildad, crecen en el ego, porque tienen un diploma colgado en la pared y miran a los otros que no tienen teología o seminario de los hombros para abajo. Déjame decirte una cosa, decir yo soy teólogo porque estudié en un seminario no está 100% correcto, porque un teólogo es aquel que estudia a Dios. La teología estudia los preceptos de Dios, pero ningún hombre puede estudiar la mente de Dios ni el corazón de Dios. Ningún hombre puede estudiar a Dios porque Dios es espíritu. Dios estudia al hombre porque Dios conoce los pensamientos del hombre, los pensamientos del corazón. Dios conoce las intenciones de los hombres. Dios conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Pero el hombre no puede estudiar a Dios. Entonces, ser teólogo es una mentira porque jamás podrás estudiar la mente de Dios. Es mejor decir soy un estudiante y suficiente para mantener la humildad. Y vemos que el nuevo pacto vence al antiguo pacto porque el antiguo pacto no puede darte la salvación. El nuevo pacto sí. La letra mata, sí, pero el espíritu vivifica. Si solo se toman las palabras externas y literal de la escritura y se quiere ser obediente a la letra, sin desear la obediencia del espíritu plenamente del sentido del texto que estamos leyendo, esto nos daña. ¿Qué beneficio hay para los oyentes? Es decir, cuando se manipulan los contextos, tratando de predicar mensajes emotivos, mensajes emocionalistas, mensajes que buscan mover el alma y los sentimientos de las personas. Pero el mensaje de Jesucristo tiene que ser cristocéntrico y ese mensaje tiene que mover tu espíritu. Tiene que inquietarte, tiene que redarguirte, tiene que llevarte a un arrepentimiento verdadero, genuino, que cambie tu historia, porque ese es el sentido de la predicación del Evangelio de Jesucristo, una metanoia, una transformación de dentro hacia afuera. La religión te cambia de fuera para afuera, pero el Evangelio de Cristo te cambia de dentro hacia afuera. Dios te bendiga, al caminante de la fe. Feliz fin de semana y espero ser de bendición a tu vida.